Carlos Villacorta, poeta, narrador, académico, ha publicado hace poco el libro Lima Escrita, Arquitectura Poética de la Ciudad 1970-2020, publicado por Intermezzo Tropical. Se trata de un libro en el que Carlos ha hecho una selección de poemas de poetas peruanos que giran en torno a Lima, a la ciudad de Lima. Es la mirada de los poetas peruanos sobre Lima. El libro, que viene en una hermosa edición, tiene además un muy interesante e ilustrativo prólogo del mismo Carlos. Justamente sobre este libro conversé con él hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya funcionan de manera presencial, también lo hacen en modo delivery, y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en la avenida Camino Real en San Isidro y también obviamente seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Carlos Villacorta aquí en Letra Capital. Hola Carlos, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre la publicación de tu libro Lima Escrita, Arquitectura Poética de la Ciudad 1970-2020, en el que haces una selección de poemas de poetas peruanos referidos a la ciudad de Lima, ¿no? Y además con un muy interesante prólogo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Carlos, buenos días. Contento de estar aquí en el programa conversando sobre este nuevo libro, ¿no? Bueno, a mí siempre me da curiosidad los orígenes, cómo surgen los libros. Entonces quería preguntarte un poco, partir la conversación desde ahí, ¿no? ¿Cómo surge la idea de escribir, de hacer todo este trabajo de selección de este libro Lima Escrita? Bueno, el libro nace de investigación. Yo he estado trabajando el tema de Lima en la poesía ya hace bastantes años. Publiqué mi libro sobre poéticas de la ciudad, que es sobre Lima en el 70, en la poesía del 70. Y entonces, mientras que iba trabajando todos estos temas, yo me di cuenta que no había un libro, eh, una suerte de muestra poética de todos los poemas que hay sobre la ciudad de Lima, ¿no? Lo he visto en otros países, ¿no? Especialmente aquí en Estados Unidos y en Europa, y entonces pensé que como una suerte de complemento a mi investigación sería muy bueno publicar un libro que tenga una gran cantidad de poemas sobre Lima, ¿no? Esto demandó, por supuesto, un montón de trabajo, pero yo creo que el esfuerzo ha sido bueno porque el libro es bastante único en ese sentido. O sea, es una propuesta nueva para entender la ciudad, por una parte, pero para entender la poesía peruana que se ha escrito en los últimos 50 años, ¿no? Uh-huh. Hablando justamente de esa labor, eh, digamos, de seleccionar los poemas, ¿cómo ha sido ese trabajo? Que imagino pues arduo, porque has tenido que, digamos, mapear muchos autores, recordar muchos autores, muchos libros, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, ha sido un trabajo, sí, de hormiguita, ¿no? He tenido que primero, bueno, yo tengo una gran cantidad de libros de poesía peruana, entonces he tenido que revisar todos estos libros, no solamente de los últimos 50 años, sino los años anteriores también, ¿no? O sea, lo que se ha publicado antes y tratar de ver qué momento me pareció a mí el que hay una nueva Lima, ¿no? Entonces, por eso marco a partir del 70 y hago una definición a partir de los últimos 50 años y pude revisar pues obras completas de Watanabe, de Pimentel, de Enrique Verástegui, de Carmen Goyeno, por hablar de algunos de los 70, pero también de Rocío Ciro Santiesteban, de Rosela y Paolo, de Carlos Iván de Gregori, Carlos López de Gregori. ¿Qué más? Bueno, hay un montón, ¿no? Todos los que están antologados y ver qué elementos, qué poemas de alguna manera hablan directamente de Lima, o sea, digamos, tienen alguna referencia directa a la ciudad, o de repente una referencia media velada, oscura, no necesariamente tan obvia, y tratar de que cada uno de esos textos de alguna manera vayan complementando toda la propuesta del libro. Entonces ha sido un trabajo muy, muy arduo. He hablado con muchas personas, muchos poetas me han recomendado a otros poetas, me dijeron, bueno, léete este poema, recuerda a tal autor. Entonces eso me ayudaba también a hacer un mapeo bastante más amplio, ¿no? De todas las, en la medida de lo posible, de toda la ciudad de Lima, ¿no?
yo creo que algunas cosas se escapan, pero creo que ha sido un trabajo muy detallado, ¿no? Detallista en su propuesta, ¿no? Ujú. Además, digamos, ese mapeo pues te ha permitido, digamos, ver la manera en que los poetas ven a Lima, a la ciudad, ¿no? Y también de alguna manera registrar cómo la ciudad ha ido cambiando, ¿no? En ese sentido, quiero preguntarte primero, ¿por qué decides a partir de los 70 y luego cómo analizas esos cambios de la Mm. ciudad a partir de la mirada de los poetas? Sí, el primero que, bueno, ahí Lima es una ciudad joven, ¿no? O sea, es una ciudad que, a pesar de que ha sido fundada en la época de Pizarro y ha existido desde antes de los incas, ya vivían gente en toda el área de Lima, en los valles del río Chillón y el río Rímac. Lima es una ciudad muy contemporánea, muy actual, ¿no? O sea, digamos, cuando empecé a construir todo el mapeo de la ciudad, me di cuenta que hay una gran cantidad de distritos que tienen en promedio 50 años, ¿no? De fundación. No significa que no haya vivido gente antes, sino que legalmente son distritos modernos. La gran migración a Lima aparece a partir de los 40 y no se siente su efecto sino claramente hasta los 60 y 70. Entonces yo hago un quiebre porque creo que el 60 hasta el 60 hay una representación de Lima y continúa lo propuesto en la primera mitad del siglo XX. Pero a partir del 70 ya claramente la gente que escribe sobre Lima, especialmente la gente de Horacero, Sagrada Familia y otros poetas, ya hablan de Lima desde adentro, ¿no? De sus propias calles y es su ciudad, de alguna manera, es una nueva ciudad, un nuevo lenguaje también, ¿no? Una propuesta de lenguaje diferente que se va transformando en los 80s, en los 90s, en el 2000. De una poesía que es más o menos conversacional a una poesía que es mucho más diversa en su propuesta de lenguaje en los 90s y que, bueno, ya, digamos, se expande en diferentes direcciones a partir del año 2000, ¿no? Eso en términos de poesía, pero en términos de ciudad, pues la ciudad se ha transformado muchísimo de la época de Velasco, del 70, a pasar a toda esta desintegración social que hubo en los 80 con Belaúnde, en los gobiernos de Belaúnde y de Alan García, producto de la guerra interna, producto del proceso de la crisis económica y después también por la imposición en los 90 del neoliberalismo, ¿no? Entonces son una ciudad que tiene por lo menos tres caras, ¿no? Una desarticulación en el 70 que se vuelve crisis en los 80 y que sobre la cual se impone un neoliberalismo que dura hasta el día de hoy. Yo diría que hasta el 2020 con el COVID, ¿no? En el COVID hay un punto de llegada y de comienzo diferente. Yo creo que ahora estamos en otra cosa, o estamos entrando a otra cosa, ¿no? Entonces eso trataba de mapear, no me he ido más allá. En mi propia investigación he tratado de, digamos, manejar estas ideas y sobre eso he construido más o menos el corpus del libro, ¿no? Yo sé que algunos poemas escapan a estas ideas, pero al menos he tratado de mantener que se vea ese proceso en los poemas. Eh, de repente habría que verlo con lupa, pero ahí están. Ujú. Sí, de todas maneras está ahí, ¿no? El hecho, como tú dices, Hora Cero, que aparece en los 70, y que de alguna manera su gran temática es justamente la ciudad, ¿no? La calle, como ellos se llaman, ¿no? Y luego, como en los 80 de repente viene justamente con la aparición de las migraciones, el terrorismo, también hay otra mirada. Aparece Cloaca, si no me equivoco, en esos años. Bien, Y luego, está Croacia, la poesía escrita por mujeres, ¿no? ujú, sí, y los 90 luego con el fujimorismo, de repente una mirada un poco más, no sé si individual sea la palabra, pero Mm. digamos que un poquito menos social como antes, ¿no? Sí, es mucho más individualista, ¿no? O sea, creo que el quiebre, claro, es el texto de los poemas en general de Montserrat Álvarez, que son muy urbanos, todo su libro de Zona Dark es totalmente urbano, y que muestra una Lima, bueno, ya en decadencia, ¿no? Se ve claramente un individualismo marcado, que es consecuencia de la crisis social de los 80, ¿no? Sobre esa se va a implementar claramente ya un programa neoliberal en la mano de Fujimori, ¿no? Entonces, hay una poesía que
que ya no está necesariamente marcada por digamos, el rollo social de los 80s o de los 70s, ¿no? O incluso de antes, ya eso no está tan claro, no existe necesariamente, no es un programa poético, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, y al momento de hacer ya esta división en partes, Mm. ¿cómo fue ese trabajo? Bueno, es sobre un mapa grande que yo tengo, sobre el mapa de Lima, yo empecé a buscar, bueno, o sea, obviamente Lima tiene pues todos los distritos que hay, ¿no? Entonces empecé a buscar poemas que hablaran de ciertos distritos concretamente, ¿no? O sea, que hubiera poemas sobre, no los mismos distritos de siempre, que son pues a veces Miraflores, Barranco, el centro de Lima, sino que también hablara pues de, por ejemplo, partes que tienen que ver con el Callao, que tienen que ver con San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, no sé, y que además de los distritos hablara de ciertas personas que yo creo que son como elementos, personajes limeños, ¿no? Entonces ahí está pues Chacalón, por ejemplo, ¿no? Está bueno, cualquier persona que va caminando por la ciudad, cualquier paseante, cualquier persona que viaja en el micro, en la combi, y al mismo tiempo buscar también otros espacios de Lima, ¿no? Por ejemplo, pues la Costa Verde es uno, pero la parte del desierto que está alrededor, que es parte de Lima también, o para la parte religiosa de Lima. Entonces, buscando ciertos temas y espacios, fui creando también bueno, capítulos o secciones del libro, ¿no? Entonces, esas secciones, sobre esas secciones yo fui conformando un grupo de textos, ¿no? O sea, el primer grupo es es el más general, el que habla como Lima como un todo, que se llama La Ciudad de la Gracia, ¿no? Entonces, busqué encontrar ese título porque Lima tiene un montón de epítetos, ¿no? O sea, Lima la horrible, Lima bueno, la tres veces coronada villa, la ciudad de los reyes. Entonces yo busqué algo que fuera un poquito más poético y que no sea necesariamente tan excesivamente político, antiguo, sino que más bien podía repensar la ciudad de otra manera, ¿no? Entonces yo sí creo que es una ciudad de la gracia, pero eso hay que tomarlo con pinzas, pero sí creo que es una ciudad que tiene cierto encanto dentro de su propia dinámica, ¿no? Entonces creé como, ahí te no recuerdo si son 6 o 7 secciones, pero que muestran muy bien, o por lo menos muestran cómo los poemas se pueden articular de otra manera y hablar de Lima, ¿no? Un ejemplo claro es en la parte de las estaciones de la capital, ¿no? Es decir, verano, otoño, invierno y primavera, y buscar poemas así, buscarlos realmente, encontrar poemas que hablaran de estos, de la sensación de estar en otoño, ¿no? O de primavera, o de verano, ¿no? Que a veces no es muy claro en nuestro día a día, mientras que recorremos la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que eso le permite al lector, le devuelve al lector una nueva mirada sobre su propio espacio, donde vive, ¿no? Ujú. Eh, Cierto. Además, bueno, debo decir también que la edición es muy, muy, muy bonita. ¿No? La Gracias. portada, eh, Sí, estamos muy contentos. Victoria Guerrero, la editora de Intermeso, Alionca Respaldiza, que ha hecho los dibujos que son bordados dentro sobre Lima, Mavi, que es la que ha hecho la diagramación del libro. Ha sido todo un trabajo bastante impecable, yo creo, estamos muy contentos. Hemos querido hacer un libro único en ese sentido, ¿no? O sea, que sea también, o sea, los poemas son una propuesta, la estructura es una propuesta, pero el formateo del libro también, las anotaciones a color al inicio, ¿no? Y las separaciones buscan que el libro realmente sea una propuesta nueva sobre Lima, ¿no? O sea como un libro que pueda uno entrar desde cualquier lugar, ¿no? Uno puede leerlo, puede leer el prólogo y luego empezar a leer los poemas en ese orden, o puede entrar por cualquier parte, ¿no? No tiene que leer el prólogo, creo que eso le da más dinamismo al libro, ¿no? Como perderse en una ciudad, ¿no? Como dice por ahí en una cita, ¿no? ujú, cierto. Y digamos, siempre me da curiosidad cuando de alguna manera esto es una antología, porque tú haces una Mm, selección, aunque claro, digamos, guiada por la temática, ¿no? claro. Eh, ¿Has descubierto algún poeta que de repente no lo tenías tan mapeado y que justamente a propósito de esta Mm. búsqueda
¿Lo has leído más? Es una buena pregunta, no estoy seguro. He descubierto poemas que no sabía que existían, ¿no? Hay uno de Enriqueta Belleván que está ahí, que yo no recordaba para nada. Y entonces dije, ah, wow, este es un gran poema sobre Lima, ¿no? Entonces le he puesto la plaza, el encuentro en una plaza. Entonces, yo mismo creo que me he sorprendido, más que a mí, yo admiro muchos de estos poetas que están acá, está Roger Santibáñez, está Mario Montalbetti, está José Ley Paolo, Victoria Guerrero, Rosana Crisólogo, Alfonso. A muchos los he leído bastante bien, pero me ha sorprendido a mí mismo más bien, cuando ya he puesto el libro completo, es como de repente todos los poetas empiezan a formar una calle o una ciudad, ¿no? Entonces aparece Lince, aparece Pueblo Libre, Magdalena, entonces digo, wow, sí, pues eso me ha sorprendido a mí mismo como editor del libro, porque de repente yo mismo no sabía lo que iba a encontrar y he encontrado un mapeo muy interesante, ¿no? Entonces ves, por ejemplo, ciertos parquecitos que están en parquecitos, ¿no? Que son típicos limeños, ¿no? Del barrio, que algunos poetas han buscado retratar, ¿no? Y al mismo tiempo, una cosa totalmente opuesta, ves de repente todo el tráfico y el caos vehicular que está en poemas como de Montalbetti y de Roger, hablando de viajar en micro, ¿no? Entonces tienes esos dos elementos y a mí eso me pareció muy interesante, poder mostrarlo en el libro. Entonces veo que hay como diálogos entre los poetas, ¿no? Entonces he podido, y bueno, también obviamente me he leído bueno, casi toda la poesía de poetas que no había leído completamente, por ejemplo, María Dreyfus, ¿no? Yo he leído muchos de sus poemas, pero no todo, o lo de Patricia Alba, es otra poeta también de los 80, ¿no? Bueno, se me escapan ahorita los nombres, pero también los poetas de los últimos años, también, y poetas que de repente no están en el libro porque no tienen poemas sobre Lima o porque no los encontré ningún poema sobre Lima, que también he podido leer con mucha atención, ¿no? Entonces no es, por eso siempre digo que no es exactamente una antología sobre la poesía peruana, sino más bien es una suerte de muestra sobre Lima, ¿no? Porque si yo hubiera sido una sobre la poesía peruana, hubiera sido, por supuesto, mucho más amplio, hubiera sido un libro más largo, y hubiera tenido otra dinámica, ¿no? Entonces, ahí es donde, pero yo creo que ese es justamente el valor del libro, que es algo eh, diferente, que no hay. Yo creo que la poesía sigue diciendo cosas muy interesantes sobre nuestra realidad, pero creo que hay que devolverla al lector de otra manera para que el lector vuelva a conectarse con estos textos, ¿no? Sabemos que hay grandes poetas peruanos, me pregunto si los lectores más allá de los poetas los leen, y me interesa a mí que lo lea todo el mundo, ¿no? O sea, que todo limeño que quiera acercarse a esto, pues cualquier persona que le interese pueda leer sobre Lima, sobre su poesía, ¿no? Ujú. Sí, y sin duda es un gran trabajo. Un poco para terminar, Carlos, quería un poco terminar preguntándote sobre tu propia obra. Mm. Tú eres poeta, pero también eres narrador y tengo entendido que está por salir, o si no, ya salió, un nuevo libro tuyo de narrativa. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ah, sí, el libro de narrativa es mi libro de cuentos. Bueno, yo siempre oscilo, ¿ya? O sea, voy entre la poesía y la narrativa. Alguna gente me pregunta, ¿eres poeta, eres narrador? ¿Qué cosa eres? Entonces, es un poco, yo me río mucho de esta situación, porque todos los escritores, o sea, todos los escritores han escrito, todos los poetas han escrito narrativa, hay una gran cantidad de narradores que han escrito ensayo y poesía. Entonces, a mí, yo siempre un poco como que oscilo, cuando me canso un poco de un tipo de discurso, una forma de escribir, a veces vuelvo sobre otra, ¿no? Entonces, y a veces voy paralelo. Entonces yo creo que algo para mí, cuando la poesía me es insuficiente, yo voy a la narrativa. Es decir, la poesía me sirve para contar ciertas cosas de cierta manera. Y yo creo que la narrativa funciona tiene otro estilo, tiene otra dinámica. Entonces yo volteo hacia esto. Entonces, por ejemplo, ahorita, después de publicar ya más bien tanta poesía, estoy tirando a la narrativa. Estoy regresando sobre ciertos escritos y he publicado un libro con Campo Letrado que se llama Lo que dijo el fuego, que es mi primer libro de cuentos. Es un libro de cuentos que tiene 7 cuentos. El libro está en formato digital, se puede conseguir en la página
en campo letrado. Y son 7 cuentos que hablan, es totalmente diferente a lo que escribe en narrativa, yo diría. Son cuentos más bien menos peruanos en ese sentido, son un poco más globales. Muchos de ellos tienen como tema la guerra, que es un tema que siempre está, digamos, en lo que yo escribo. Y que pues, es una cosa, no sé, pues es ahora con lo que está pasando en Ucrania, de repente el libro tiene más interés porque habla justamente de la gente que está, pues, que migra de sus propios lugares porque llega una invasión, ¿no? Entonces hay cuentos que tratan de eso. Es muy, hablan también mucho de la pobreza, no tanto de ser pobre, sino la pobreza en términos de no poder ser partícipe de su propio país o de su propia ciudadanía, ¿no? Esos son algunos de los temas que están en el libro tiene más, pero estoy contento con el libro, es diferente, eh, espero que la gente lo pueda leer, pueda acceder al libro, ha sido una buena edición, me gusta mucho la portada, es así, ¿no? Y el tema este de lo que dijo el fuego, pues tiene que ver un poco con lo que eh, el arder, ¿no? La búsqueda de algo puede dejar siempre marcadas ciertas cicatrices en la gente, ¿no? Ese es más o menos el tema general. Bueno, ya lo leeremos y ya habrá tiempo para conversar también sobre ese libro. Muchas Gracias, gracias. Siempre es un placer conversar contigo. gracias, Carlos. Hasta la próxima vez. Nos veremos pronto en Lima, espero.